con ustedes. Vamos a iniciar nuestra sesión de hoy. Qué bueno contar con quienes se encuentran en tiempo real. Quienes posteriormente se están conectando, pues también serán bienvenidos. Quienes lo tengan que ver de manera sincrónica por algún motivo, bienvenidos. En la última sesión ya dimos como la parte de cierre a un punto muy importante. Esto nos marca como en el grueso de los temas casi la mitad del curso. El otro es muy largo, pero porque hay muchas variedades de errores en la argumentación, muchas variedades de falacias, pero es la parte más laxa, o sea, es la parte más divertida, más fácil de ubicar. Nos va a representar la necesidad de hacer una transición de un tipo de textos que ahora hemos manejado de una naturaleza más académica a textos más cotidianos. Con mucha frecuencia vamos a encontrar ya asuntos que tengan que ver con política, que tengan que ver con religión, que tengan que ver con discursos, que tengan que ver con publicidad, cosas mucho más del día a día, porque es en donde más encontramos falacias. En todos los lugares hay. En la vida académica hay falacias. Ahora que nosotros tengamos más herramientas, vamos a dar cuenta que muchas veces se cometen y que cualquiera de nosotros puede caer en una, y que es importante que los demás estén atentos para corregir y ayudar a que el discurso sea mucho más limpio, más cuerdo, un discurso mucho más coherente, mejor estructurado. Entonces, será en la vida académica, pero si tuviéramos que leer textos académicos o escuchar textos académicos, discursos académicos para encontrar allí errores, pues sería mucho más difícil, no sean con tanta, disculpen, no sean con tanta frecuencia, sí ocurre, pero no son tan profusos como en otros campos. En otros campos, sí, ustedes prenden la televisión en el canal del Senado y con escuchar 10 minutos ya están llenos de ejemplos. Ustedes escuchan discursos religiosos y con un breve periodo también van a poder encontrar multiplicidad de situaciones semejantes. Entonces ya pasamos más bien a un contexto diferente en donde lo encontramos más fácil, más del sentido común. Vamos a darle un buen cierre de cualquier modo a esta parte que es fundamental y que nos ayudó a leer mejor. Nos ayuda a leer mejor pensando siempre en entender cuál es el centro, cuál es el eje y qué es solo un adorno. De ese centro, cuáles son ideas fundamentales que me están justificando y cuál es la tesis a la cual se adhiere el autor, a qué quiere llegar, qué es lo que concluye. Entonces ahí tenemos ya como una guía de hacia dónde vamos y para eso este es el cierre de hoy. El cierre de hoy de este punto nos indica lectura de un argumento, análisis del argumento, lo separamos en sus partes constitutivas, sintetizamos extrayendo lo más importante y omitiendo lo que puede ser solo circunstancial, lo que puede ser solamente un adorno. Continuamos después de eso con el parafraseo de estos puntos y lo reconstruimos. Tratar de encontrar cuáles son las premisas, ojalá ordenarlo en la medida de lo posible, premisas, conclusión, y cuando nos dé la oportunidad realizamos una crítica. La crítica puede ser de múltiple manera. ¿Por qué, por ejemplo, utilicé específicamente este ejercicio que tenemos para hoy? Este ejercicio para hoy es porque si ustedes se dan cuenta, lo que había que hacer era decir si eran argumentos, pues o sea, lo que planteaba el libro, si eran argumentos o si solamente eran explicaciones. Entonces nos permite una parte crítica, porque con mayor facilidad los que son explicaciones vamos a poder decir, no, este no alcanza a ser argumento, carece de tales partes, estaría mal construido, para poder hacer un argumento tendría que hacer esto o añadirle esto, etc. Por ejemplo, aquí tengo varias premisas, no concluyo nada, podría llegar a concluir tal cosa y con eso volver un argumento. Eso ya es una construcción crítica. O llegar a decir, este es un argumento, está bien construido, estoy de acuerdo por esto o no estoy de acuerdo por aquello. Dentro de los que dejamos de la página 83, 84, no recuerdo, me pueden confirmar si hubo alguno que les ofreciera dificultad, alguno que quieran revisar particularmente. O que les parezca no difícil, pero sí interesante como para que lo miremos. Chicos, ¿me quedé solo? ¿No me están escuchando? Profe, de pronto el 11 me pareció interesante para analizar. Perfecto, excelente. El 11. ¿Algún otro? Podemos mirar unos 2 o 3, yo creo que alcanzamos con 2 o 3. Sí, estoy mirando.
El noveno me gustaría también El noveno, revisar. listo, perfecto, noveno. Entonces, 9, 11 y nos da plazo para uno más. 13. Listo, miremos, 9, 11 y 13. Vamos con el 9. A priori, antes de leerlo, ¿hay algo particularmente que les haya parecido difícil de este? ¿Qué es lo que les pareció complicado? ¿Qué les ofrece dificultad? Saber si es un argumento, si de pronto no lo es, no tendrá conclusión o es por falta de contexto y por falta de conocer el problema. ¿Qué creen que sea la dificultad acá? ¿Alguien que me quiera contar? Profe, de pronto que de cierto modo se asemeja mucho a lo que sería una explicación, pero también a una argumentación. De pronto ahí surja la Perfecto, hay una dificultad. línea muy tenue. Entonces no podría parecer una explicación, pero también quizás sea un argumento. Sin embargo, no están seguros. Es como por ahí el asunto. Listo, listo, me gusta. ¿Quién me quiere hacer la primera lectura? Vamos a hacer dos lecturas. La primera que nos la hace cualquier compañero y en la segunda les voy a decir qué vamos a hacer. ¿Quién me quiere hacer la lectura inicial? Cualquiera, ahora micrófono, me lee. No estoy viendo en ese momento quién me levantó la mano. Bien puedo abrir micrófono y me lee. Sí, profe, yo. Dale. Todos los presidentes, desde Herbert Hoover hasta Jimmy Carter, han donado sus archivos presidenciales al público. Únicamente Nixon demandó el pago de ellos. Durante años, los abogados de Nixon se opusieron a cualquier acceso público a las cintas por razones de privacidad. Es absurdo que ahora los herederos, entre paréntesis 1999, argumenten que deberían ser compensados por las cintas, junto con los otros materiales, porque tal vez Nixon canjeó la evidencia que lo expuso de la administración. Perfecto. Muy bien. Vamos a mirar entonces unos puntos específicos. Voy a volver a leerlo. ¿Listo? Cuando lo vuelva a leer, vamos a revisar dos cosas especialmente. Primero, vamos a tratar cada una de las frases que leamos de convertirla en una proposición categórica. Recuerden que la proposición categórica sería la A, todos los X tienen la característica Y, es la A, o sea, universal afirmativa. La E, ningún X tiene la característica Y. La I, algún X tiene la característica Y, particular afirmativa. Y la O, algún X no tiene la característica Y. Quienes tuvieron lógica 1 conmigo, allí lo estudiamos profusamente. Quienes no, también lo vimos en los videos de argumentación. Recuerdan que lo vimos ahí. ¿No es cierto que lo mencionamos? Chicos. Bueno, parece que no recuerdan. Pero sí, ahí está. Entonces, vamos a decir si es a leer cada uno de estos, traduciéndolo para saber si es el lenguaje más lógico, si es universal, afirmativo o negativo, o si es particular, afirmativo y negativo. Y el segundo punto, vamos a ver si hay algún conector o algún indicador que me pueda facilitar darnos cuenta de qué se trata. Sí, algún conector que de pronto nos diga, este conector es muy fuerte, con este conector definitivamente tenemos todo como para poder saber de qué se trata. Bienvenida, Daniela, un gusto saludarte. Qué bueno que estés en la sesión. Ya vas a poder conocer un poco más. Esto es aula invertida. En el aula invertida lo que hacemos específicamente es venir a que ustedes sean los protagonistas. Lo que hicieron en casa, lo que analizaron, lo que estudiaron, lo ponemos en común. Entonces, hoy vas a conocer cómo es la mecánica. ¿Listo? Bienvenida. Gracias, profe. Perfecto. Entonces, vamos a ver esos dos asuntos. Si hay algún conector o algún indicador. Conectores, recuerden que yo puedo tener una proposición molecular en donde uno, varias proposiciones atómicas. Yo puedo decir, por ejemplo, lo que sea. Ustedes entienden y son capaces de realizar ejercicios. Cuando decimos eso, son dos proposiciones que hemos unido en una sola. Usualmente eso pasa en las premisas, a veces puede pasar en la conclusión, pero es un buen indicador encontrar un y, porque uno puede decir, o me está uniendo dos premisas o es una única proposición unida de manera molecular. Entonces ya es un indicador.
Si encuentro un entonces, un luego, un por tanto, bueno, me indica conclusión. Vamos a mirar qué se nos revela aquí. ¿Listo? ¿Qué se nos puede revelar? Comencemos esta lectura. Todos los presidentes desde Herbert Hoover hasta Jimmy Carter han donado sus archivos presidenciales al público. Únicamente Nixon demandó el pago de ellos. Durante años los abogados de Nixon se opusieron a cualquier acceso público a las cintas por razones de privacidad. Es absurdo que ahora los herederos argumenten que deberían ser compensados por las cintas, junto con con otros materiales, porque tal vez Nixon canjeó la evidencia que lo expulsó de la administración. Muy bien. Entonces, viene el análisis de acá. Para poder parafrasearlo, parafraseémoslo dejándolo más sencillo, cada frase más sencilla, pero en su equivalente de proposición categórica, para que sepamos si es todos, alguno, si es afirmativo o si es negativo. Entonces, este primero, todos los presidentes desde Herbert Hoover hasta Jimmy Carter han donado sus archivos presidenciales al público. ¿Cómo lo dejarían? ¿Esa es universal o es particular? ¿Está incluyendo a todos los elementos de una clase o a unos pocos? Profe, es universal. Es universal, perfecto. ¿Y es afirmativa o es negativa? Afirmativa. Entonces, ¿cómo la dejaríamos parafraseando? La más corta, más sencilla. Todos los presidentes han donado sus archivos presenciales o han donado sus archivos al público. Perfecto, sí, mejor todavía, más sencillo. Todos los presidentes de Estados Unidos han donado sus archivos al público. Eso tiene un límite de tiempo, desde tal época a tal otra, pero dejémoslo así para que no sea muy manejable, para que no sea gigantesco. ¿Les parece que hasta ahí nos da la idea, no es cierto? Quedaría bien. Les voy a presentar a una amiga porque estoy seguro que en 5 minutos se va a desesperar y se va a enloquecer. Entonces, para que no haya dificultades ahora, les voy a presentar a ustedes que la etiqueta la ordena, venga, Ania, venga para acá. Ania, venga. Bueno, ahora se van a enloquecer. Aquí hay una pastora alemana y, bueno, hay dos, pero hay una que sé que en 5 minutos va a perder su cabeza, entonces les advierto de una vez. Ahora se las presento, que está acostada, está muy tranquila. Bien, entonces tenemos el siguiente asunto. El primero es, todos los presidentes han donado sus archivos al público. Vamos a la segunda, para saber si es universal o si es particular. Únicamente Nixon demandó el pago de ellos. ¿Universal o particular? Particular. Particular, perfecto. Ahora, si queremos dejarlo en clave de la primera lectura, porque miren que aquí nos deja cosas tácitas, ¿no es cierto? Demandó el pago de ellos. O sea, por decir, exigió que se pagaran los archivos presidenciales. Si quisiéramos dejarlo parecido, uniforme con la primera de las frases, ¿cómo lo pondríamos? ¿Cómo la volveríamos una particular afirmativa o negativa? ¿Cómo quedaría? Todos los presidentes estadounidenses han donado sus archivos al público. La segunda, ¿cómo quedaría? Solamente Nixon cobró por ellos. Perfecto. Excepto o solamente Nixon o algunos, en este caso entre paréntesis sería Nixon, cobró por los archivos presidenciales. Y cobrar es lo contrario a donar, ¿no es cierto? Entonces el primero era, todos los presidentes han donado, podríamos decir en la segunda, lo podríamos volver una negativa, podríamos decir, algunos, entre paréntesis, Nixon, no los donó, que es lo mismo que cobrar, ¿no es cierto? No donar es lo mismo que cobrar en este caso, ¿sí? Entonces, todos los presidentes han donado sus archivos, algunos, paréntesis Nixon, no los donó. Segunda frase, segunda proposición. Viene otro asunto. Durante años los abogados de Nixon se opusieron a cualquier acceso público a las cintas por razones de privacidad. Entonces no había acceso público a las cintas, solamente había posibilidad de acceder a ellas por medio de un pago, ¿no es cierto? Por medio de un pago. Este último punto lo tomamos como una proposición. ¿Es una aclaración importante o es una aclaración no tan relevante? Durante años los abogados de Nixon se opusieron a cualquier acceso al público. No es tan relevante, profe. Sí,
Es una buena ilustración, nos da un ejemplo que puede tener relevancia, pero no es suprema, ¿no es cierto? Si lo omitimos, se sigue entendiendo perfectamente lo que llevamos hasta ahora, ¿no es cierto? Es solo una aclaración como para demostrar la segunda premisa. Ahí sobre todo nos están demostrando la segunda premisa. Es un ejemplo que nos ilustra, o sea, le da fuerza a la segunda premisa. Eso es parte de la segunda premisa y ya con tenerla, como la enumeramos, es suficiente. Bien, ahora, es absurdo que ahora los herederos argumenten que deberían ser compensados por las cintas, junto con otros materiales, porque tal vez Nixon canjeó la evidencia que los expulsó de la administración. ¿Qué haríamos con esto? ¿Allí es una sola o hay varias? ¿Lo que ustedes acaban de ver es una sola frase o allí hay varias proposiciones? Hay como dos, profe. ¿Y qué te indica que hay dos? ¿Qué fue lo que te reveló? Pues el por qué divide esas dos. Perfecto. O sea, ¿ese por qué es qué? ¿Qué papel cumple? Un conector ahí ¿De premisa o de conclusión? de premisa. Ania, venga para acá. Venga para acá. Venga para acá, miren, se las presento. Una amiguita. La dama Ania, ya se me calma. Bien, entonces, el por qué indica premisa. Ya, Ania, state. Indica premisa. Perfecto. O sea que si tenemos tres premisas, ¿qué podría ser esa que dice es absurdo que los herederos soliciten compensación? La conclusión, profe. Esa es la conclusión. ¿Sí ven que salió solita o no notan que salió solita? Si yo digo ¿por qué tal cosa? Significa que lo anterior es lo que quiero justificar. Y lo que yo quiero justificar es mi tesis. Y mi tesis casi siempre coincide con la conclusión. ¿Sí queda claro? Chicos, ¿sí queda claro? Sí, profe, pero creo que habían pedido era el 11. Me pidieron el 9, el 11 y el 13. Ah, bueno, profe, qué pena. No hay ningún cuidado, perfecto. Entonces, queda clarísimo que la conclusión sería, es absurdo que los herederos argumenten que deberían ser compensados por las cintas. Si la primera es una universal afirmativa, la segunda una particular negativa, esta también podremos ver una particular negativa, porque la conclusión siempre tiene que seguir la parte más débil, no puede ser universal, debe ser negativa. Entonces la forma en la más apropiada sería, los herederos no tienen derecho a compensación. Ahora, quien tuvo problemas con esta, quien me lo planteó, que curiosamente casi todos los grupos me han presentado este ejercicio, como tal, ¿qué problemas tuvo? ¿Cuál sería el problema? Me dicen que no saben muy bien si se trataba o no de un argumento o solo de una explicación. Ese problema se pudo haber debido a que estaba complicado el ejercicio o a que no conocíamos de qué estaba hablando el ejercicio, pronto por falta de contexto. ¿Cuál de las dos era el problema? Pensaría que la falta de contexto, al ser pues de algo de historia estadounidense más que de historia colombiana. Perfecto, perfecto. Y en cuanto a eso que les estoy consultando, entonces, ¿ustedes qué consideran? ¿Hay alguien que tenga un poquito de contexto y que nos explique un poco? ¿Hay alguien que sepa y nos pueda explicar de qué se trata esto? Como para que entendamos mejor. No solo lo que haya entendido al leer, sino que sepa un poquito de lo que estemos hablando y que nos pueda contar. Dale, Javier, cuéntanos. Sí, profe, pues además del texto, ¿cierto? Pues ya, por lo menos ya lo relacioné con, ¿cierto? Primero con la presidencia de Estados Unidos, porque es un expresidente. Y segundo, porque si está en ese puesto es porque tuvo un cierto lío con información, bueno, un escándalo, el cual se llamó Waltergate, si no estoy mal. Entonces, salpicó mucho a la presidencia, él tuvo que renunciar y fue un escándalo total. Y es por eso que se relaciona el texto justamente con la historia del presidente, porque como fue un hecho tan bochornoso, entonces la información pues claramente es como en el caso no me acuerdo el otro presidente del presidente que le gustaba, hizo algo indebido con la secretaria, pues en el momento que no era. Entonces,
Es básicamente eso, se relaciona justamente con el escándalo y con esa información que es tan importante, como los medios lo necesitan tanto, pues para informar, ¿cierto? Entonces, es por eso que tengo esa relación. Muchísimas gracias, Javier. Correcto. Hubo una situación, un problema enorme en Estados Unidos que se llamó el caso Watergate. Ese fue el caso más escandaloso de la historia de Estados Unidos en lo que se refiere a política, como corrupción, como exceso y abuso de poder. Se ha comparado con otros, por ejemplo, el caso de Clinton. Lo compararon por escándalo. Fue Clinton, el de la secretaria fue Clinton. Pues lo compararon con por escándalo, pero no tuvo nada que ver, digamos, con lo profundo de acá, con la parte de corrupción. Simplemente que como el uno era demócrata y el otro era republicano, lo querían equiparar. Pero de fondo hay una cosa muy distinta, porque el uno implica corrupción y abuso de poder, mientras que el otro significa un exceso sexual. Listo. Ahora solamente ha existido otro presidente y de la misma corriente ideológica que haya tenido problemas semejantes, que haya tenido 2 juicios, aunque haya salido victorioso de ambos juicios. Ustedes saben, God Money Rules, ¿no es cierto? El Dios dinero es el que manda, pero aparte de ello, solamente ha habido pues algo así escandaloso, que es el que lo haya juzgado 2 veces, pero este perdió su investidura, tuvo que retirarse. Aquí ese es el contexto. Voy a presentárselos trasladado a nuestra realidad para que entendamos. Hay sucesos que un solo suceso de estos, un solo hecho de estos, tumba presidentes. Es de una sociedad civilizada, en lo que denomina una democracia civilizada. Esto es un escándalo supremo porque es considerado un abuso de poder, es considerado algo salvaje, algo bestial. Bien, resulta que este señor comenzó a tener información que estaba haciendo por medio de seguimientos e interceptaciones ilegales a todas las personas que consideró enemigas. Entonces, todas las personas que se consideraron enemigas del Estado se interceptaron de forma fraudulenta y se tenía un registro de ellos para realizar una persecución constante. Ustedes saben que estábamos hablando de la época de Guerra Fría, ¿no es cierto? Fabián, ¿nos vas a decir algo? Cuéntanos. Compártenos, Fabián, ¿me puedes? No. Se me estripó sin querer. Ah, bueno, fue sin querer queriendo. Listo, muy bien. Entonces, en ese contexto que les estoy mencionando, fue una situación muy grave en su momento, porque para poder realizar ese tipo de seguimientos se tiene que tener indicios de algo. Ustedes saben que en los países civilizados existe el indubio pro reo, y esto indica en términos jurídicos que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Entonces yo no puedo venir a romper las libertades individuales de una persona, a empezar a tenerle acusaciones o empezar a tipificarlo de enemigo del Estado sin tener ningún tipo de evidencia de ello. Es una sociedad democrática en el sentido de lo que se considera democracia y civilización. Es bárbaro, es vulgar, es troglodita, es de las cavernas, es salvaje. O sea, es una intromisión absoluta del Estado en las libertades individuales. Es algo inconcebible en una sociedad civilizada. En ese orden de ideas, eso llevó a la necesaria dimisión de él. Eso pasaba en un país, digamos, como Estados Unidos, incluso en plena Guerra Fría. Pero hay otros lugares en donde las situaciones son completamente diferentes. Pongamos un caso de una república bananera imaginaria, una república bananera y cafetera imaginaria. Imagínense que hubiera una república bananera que hubiera pasado lo mismo, pero que hubiera pasado de manera tal que siempre se habían realizado estas interceptaciones, ¿no es cierto? Siempre se habían realizado interceptaciones ilegales, pero tomaron un aparato del Estado y lo convirtieron en una máquina criminal para perseguir personas, al punto que la líder de ese grupo, que era una fachada, solamente una fachada, que está escondida precisamente de manera probable en Panamá o en otro lugar, la líder de ese departamento era solamente un instrumento
para poder lograr que el jurídico tuviera control total y pudiera chuzar y controlar los movimientos de todas las personas a quienes tenía perfiladas. Siempre había ocurrido, pero nunca a ese nivel de convertir un aparato que era de investigación en el ente al servicio de un estado criminal. Eso es una cosa brutal, eso nunca había ocurrido. O sea, el caso Watergate se quedó como una cosita de nada. Esto fue espeluznante y se demostró que hace 1 año y medio estaba ocurriendo exactamente lo mismo desde Katami, desde otra base militar de, de ese país imaginario, de esa república bananería. También allí se estaba haciendo nuevamente lo mismo, perfilando a todas las personas y diciendo quiénes eran enemigos del Estado sin ningún tipo de indubio pro reo. Al contrario, todos son culpables hasta que se demuestre lo contrario. ¿Me están escuchando? ¿Sí me están oyendo, chicos? Sí, profe. Perfecto. Un pequeño delay y quería saber si me están escuchando. Entonces, en esta república imaginaria, todos son culpables hasta que se demuestre lo contrario. O sea, es decir, una barbaridad y un atropello a uno de los fundamentos del derecho a nivel internacional. Listo. Ese solo escándalo tumbó un presidente. En esta república imaginaria, no, eso no es nada, y ha pasado varias veces, pero se ha hecho un aparato criminal en torno a esto y no ha habido ninguna consecuencia. Otro punto importante, por ejemplo, un escándalo como que un ente privado que haya patrocinado campañas electorales, eso ha llevado a la caída de presidentes en toda Latinoamérica, que un ente privado de un país imaginario de Brasil que hable portugués, que les haya dado dinero para comprar presidencias, eso ha tumbado presidentes, ha hecho que presidentes como el de Perú se suicide, o sea, ha llegado a unas cosas violentísimas. En un país en el cual el fiscal de ese país era el abogado del empresario más rico de ese país, era el abogado del hombre más rico de ese país. O sea, tenía todo tipo de intereses de por medio que no le permitía ser fiscal de ese país. Junto con el presidente y todos los presidentes que él puso después de eso, todos estuvieron involucrados en haber recibido de ese ente, de ese país imaginario que habla portugués, de haber recibido dinero. En otros países esto significó la destitución y aparte de la destitución significó que hasta se suicidaron presidentes. En este país un escándalo más grande que Watergate, un escándalo donde el banquero más rico junto con todos los presidentes de allí en más estuvieron involucrados en compra de votos, nada, con dineros no santos, nada de esto importa. Y como si fuera poco, un país, por ejemplo, la dictadura más grande de Latinoamérica, si nosotros vamos a dictaduras como la de Videla, por ejemplo, Pinochet, hubo 3.000 muertos. Un país imaginario en el cual una sola presidencia, que no era tiranía, menos mal no era tiranía, ¿no es cierto? Menos mal que esa no. Una sola presidencia hubo más de 6.500 jóvenes asesinados. Dijeron que habían entregado 12.000 personas de un grupo al margen de la ley muerto, y de esos 12.000 ya se ha demostrado que 6.500 eran jóvenes que estaban en sus hogares y los sacaron y los asesinaron haciéndolos pasar por civiles, y no pasó nada, no pasa absolutamente nada. El fenómeno de desplazamiento más grande de la historia se dio también en ese mismo país imaginario, en el país vecino, que es el que siempre miran, un país petrolero. No hay ningún problema, ya sí, es horrible, no respetan los derechos humanos, miren cómo salen tantas personas, pero el fenómeno de desplazamiento más grande de la historia moderna, el más grande de todos, se dio en este país imaginario, solo que no pudieron salir del país, porque todas las fronteras estaban cerradas y necesitaban pasaporte para poder salir, no cumplían con los requisitos, el desplazamiento fue interno por grupos al margen de la ley. Una sola de estas cosas hubiera tumbado a cualquier presidente, lo hubiera metido de inmediato a juicio en la Corte de la Haya. Y miren lo que pasa en los países imaginarios. Menos mal que son repúblicas imaginarias, que nadie podría concebir que en un país serio y real ocurriera algo semejante. Entonces, el caso de Watergate fue eso, y cuando nos dice el caso de Watergate, justamente que los herederos, como Nixon estaba cobrando por las cintas, los presidentes normalmente desclasifican las informaciones, particularmente hasta Jimmy Carter, solían desclasificar la información. Hoy en día no siempre se hace,
pero por obligación después de 30 años se deben desclasificar, ya no se cobran, pero se deben desclasificar después de 30 años de todas las informaciones que hubo de centrales de inteligencia y de todo lo demás durante el periodo de cierto gobernante. Si él mismo no los desclasifica, se deben desclasificar máximo 30 años después. Por eso ahora estamos conociendo todo lo que sabía la CIA, por ejemplo, de los nexos con grupos al margen de la ley de la presidencia en la presidencia, en las gobernaciones y en todo lo demás en los años 90. De lo que nos está diciendo es que durante un periodo muy amplio todos los presidentes desclasificaron sus archivos, excepto Nixon. Él cobró por ellos, pero al parecer hubo unos que nadie conoció, sino que él canjeó esa evidencia para que no tuviera que tener consecuencias penales, para que no se fuera a la cárcel. Canjeó esa evidencia en donde involucraba a muchas otras personas, y al darse cuenta del tamaño del escándalo, él pudo salvar su cuello. Entonces los herederos estaban solicitando que fueran compensados, pero lo que están diciendo es que no tiene sentido porque siempre se cobró por esa información, y si alguna vez dio información sin cobrar, también fue un negocio. Porque ¿cuál fue el negocio? Yo doy esta información, pero me da una exención en mis penas. Entonces, ese es el tema de lo que estábamos leyendo. ¿Les quedó mucho más claro el argumento de qué se trata? No es una pregunta retórica, chicos. ¿Les quedó más clara la idea? Sí, profe. Profe. Perfecto, muy bien. Vamos al 11. Ahora también cualquier persona me puede leer el 11. Y una vez que me lea el 11, hacemos nuevamente la segunda lectura, como lo habíamos planteado en la parte inicial, analizando ya cuáles son sus partes, etc. Bueno, voy a hacer la primera lectura yo. En un artículo en The New York Times intitulado Why Humans and Their Four Parted Ways, ¿por qué los humanos se separaron de su pelambre?, sugería que el hecho de que las mujeres tengan menos vello corporal que los hombres esté relacionado en cierta manera con una mayor presión de la selección natural en las mujeres. Un lector respondió en la siguiente carta: he aquí una explicación para la que no tengo evidencia, pero es consistente con lo que creemos que sabemos. La selección natural probablemente ha influenciado fuertemente numerosos rasgos en ambos sexos. La apariencia juvenil es más importante para los hombres al momento de elegir parejas que para las mujeres. Entre más tiempo pueda lucir joven una mujer, más tiempo será sexualmente atractiva y más oportunidades tendrá de tener descendencia con hombres deseables. Una piel lampiña denota juventud. De ahí que las mujeres tuvieran una presión selectiva sexual para perder el vello corporal. Esto es de Tidal, Less is More, en New York Times, el 26 de agosto del 2003. Muy bien, entonces, en esta primera parte tenemos una introducción, ¿no es cierto? Permítanme, que creo que alguien no levantó la mano, va a ingresar. Listo. Recordemos, yo les mandé un correo hace ya unos días considerables, que hace unos 10 días aproximadamente, o 8 días, en el cual les estaba recordando que ya por ciertas situaciones, sobre todo el cambio de hora en distintas partes del mundo, me lleva a la necesidad de correr media hora. Entonces no estamos iniciando a las 5 GMT 5, a las 5 Colombia, sino que estamos iniciando a las 4:30, para que lo tengan presente todos, que no se les vaya a olvidar. Listo, que lo tengan presente, que estamos haciéndolo a las 4:30. Entonces, en esta primera parte dice, hay un artículo en New York Times. El artículo se llamaba Why Humans and Their Four Parted Ways. Listo. Porque los humanos se separaron de sus pelos, de las partes que tenían peludos, de sus pelambres. Bien. Aquí nos va a decir un detalle. Sugería que el hecho, cuando decimos sugería que el hecho, ¿qué me quiere decir? ¿Qué va a seguir de allí en adelante? Sugiere que, ¿eso qué es? Argumento. De allí en más va a seguir la idea que quieren defender.
¿no es cierto? Sugieren que, los científicos sugieren que, los autores sugieren que, las personas que estudiaron sugieren que, esto es uno de los postulados básicos, esto es lo que van a defender de ahora en más, esta es la tesis de la que van a partir. Entonces, esta primera parte es solo una aclaración. Me dicen, hay un artículo que habla de tal tema y esta es la sugerencia de ellos. Esto es lo que ellos concluyen. ¿Qué concluyen? Que las mujeres tienen menos vello corporal que los hombres gracias a la selección natural. Eso es lo que está diciendo. Esa es la conclusión a la que quieren llegar. Las mujeres tienen menos vello que los hombres gracias a la selección natural. Eso es lo único que nos están diciendo. Hay un estudio y ese estudio sugiere esto. Por lo menos, si no lo prueba, nos hace pensar tal cosa. ¿No es cierto? Eso es una introducción. Si está claro, ¿coinciden en esa lectura o lo habían visto de manera diferente? Chicos. Sí, profe, está claro. Muy bien. Entonces, esa es la primera etapa. Ahora sí vamos a ver, de acuerdo a la carta, si esa carta es una explicación, si esa carta es un argumento, pero ¿cómo separemos las partes? Parafraseémoslo. ¿Quién me cuenta cómo lo parafraseó, cómo lo separó, qué partes buscó? Cuéntame, por favor. ¿Quién me dice? Chicos, ¿no hicieron los ejercicios o qué ocurrió? El aula invertida solo sirve si se hacen los ejercicios. ¿No hicieron los ejercicios, chicos? Bueno, parece que no. Entonces, en ese orden de ideas, pues no resultaba útil hacer una aula invertida en donde ustedes son los protagonistas si no se trae el ejercicio hecho, ¿no es cierto? Mejor realícenlo. Y una vez que lo hayan realizado, lo ponemos en común. Nos queda mucho más fácil analizarlo y saber cómo se hacen las cosas. Bien. ¿El 13 lo hicieron? ¿El 13 que es el otro que están preguntando? ¿O el 13 tampoco fue realizado? Para yo poder saber si lo ponemos en común o si mejor lo hacen ustedes. Chicos, ¿el 13 lo pudieron hacer o el 13 tampoco? Bueno, pareciera que no, ¿no es cierto? Me da la impresión de que no. Entonces, más bien, es así. Ah, bueno, Fabián me dice que sí lo hizo. Fabián sí lo hizo, listo. ¿Alguien más hizo ese 13? ¿Solo Fabián? Bueno, entonces yo les sugiero mejor, ténganlo para la próxima semana y en la próxima semana hacemos el 13 y el 11 que tenían la duda, ponemos en común. Si hay alguno más en el cual tenga preguntas, lo hacemos también dentro de 8 días. Entonces traigan las dudas para la próxima, pero hagan los ejercicios, porque la aula invertida son ustedes, ¿no es cierto? Ustedes son el eje. Entonces ustedes son los que fundamentan el aula invertida. Es su conocimiento el que lo puede fundamentar. Entonces tráiganlo listos para la próxima semana y lo ponemos en común. Naturalmente que vamos a iniciar algo sobre falacias, entonces también pondremos falacias. Son 2 ejercicios los que pondremos en común que ustedes mismos me dijeron. Me recuerdan cuáles son, el 11 y el 13. Si de pronto de aquí a la próxima semana les surge uno más de duda, podemos poner en común uno más, pero solo uno más porque probablemente vamos a tener algo que hayamos hecho en torno a las falacias. Entonces, listo, un abrazo muy grande, chicos, les deseo lo mejor. En la otra semana nos vemos para los siguientes ejercicios. ¿Listo? Eso, profe, hasta luego. Les deseo lo mejor, felicidades, un abrazo enorme. Este es grupo 21, ya terminamos con grupo 21. ¿Listo? Pueden retirarse los del grupo 21. Profe, Sí. profe, habla Wilmer